Un empresario millonario encontró a un niño pidiendo monedas en la calle, y cuando descubrió quién era realmente, cayó llorando desconsoladamente. Secretos familiares salieron a la luz y sus vidas cambiaron para siempre de una forma que nadie podría predecir. Una historia de reencuentro, redención y amor verdadero. Prepárate porque esta historia tocará tu corazón. Suscríbete al canal, dale like a este video y comenta desde dónde nos estás viendo. La reunión había durado 4 horas. Números, proyecciones, márgenes de ganancia, todo calculado al detalle como siempre. José Luis tenía la reputación de ser meticuloso hasta la obsesión, cada movimiento empresarial planificado con precisión milimétrica. Sus socios lo respetaban, sus competidores lo temían y sus empleados lo admiraban desde la distancia. Pero esa tarde, mientras caminaba por las calles húmedas de Polanco hacia su hotel, algo iba a quebrar la perfecta estructura de su mundo controlado. La primera vez que vio a Andrés, el niño estaba sentado en el escalón de una tienda de antigüedades, con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada sobre algo que sostenía entre sus pequeñas manos. No era el típico niño de la calle que José Luis había aprendido a ignorar durante sus viajes de negocios. Este pequeño de 6 años tenía algo diferente en su postura, una concentración que contrastaba dramáticamente con las ropas rasgadas que llevaba puestas. José Luis se detuvo a unos metros de distancia observando. El niño no pedía limosna de la manera tradicional. No extendía la mano de forma desesperada ni seguía a los transeúntes. En lugar de eso, tenía dispuestos sobre el suelo varios papeles, cada uno con dibujos hechos a lápiz. Desde donde estaba, José Luis podía distinguir formas que parecían automóviles, trazados con una precisión sorprendente para alguien tan joven. «Disculpe, señor», dijo Andrés cuando notó que el hombre se había acercado más. Su voz era clara, sin el tono lastimero que José Luis esperaba escuchar. «¿Le gustan los carros?» José Luis miró hacia abajo, encontrándose con unos ojos enormes de color café oscuro que brillaban con una inteligencia que lo dejó momentáneamente sin palabras. El niño sostenía en alto un dibujo detallado de lo que claramente era un Lamborghini, con cada línea del diseño trazada con una precisión que rivalizaba con bocetos profesionales. «¿Tú hiciste esto?», preguntó José Luis, su voz traicionando el asombro que sentía. Andrés asintió con orgullo. «Sí, señor, me gustan mucho los carros. Mi papá era mecánico antes de irse al cielo con mi mamá». Sus palabras llevaban una tristeza madura que no correspondía con su edad, pero también una fortaleza que impresionó al empresario. José Luis se agachó para examinar más de cerca los dibujos. Había al menos una docena esparcidos sobre una manta desgastada. Ferraris, Porsches, Mercedes, BMW, cada uno dibujado desde diferentes ángulos. Algunos mostrando detalles del interior, otros enfocándose en las líneas aerodinámicas de la carrocería. Para alguien que había dedicado su vida entera al mundo automotriz, la precisión de estos bocetos era extraordinaria. «¿Dónde aprendiste a dibujar así?», preguntó José Luis, tomando asiento en el escalón junto al niño, ignorando completamente que su traje de $3,000 podría mancharse. «Veo carros en la calle y los copio», respondió Andrés con simpleza. «Hermana Carmen dice que tengo buena memoria para las formas. Ella cuida de mí en el Hogar San Miguel, es el lugar donde vivo ahora. Un orfanato». José Luis sintió algo extraño moviéndose en su pecho, una sensación que no había experimentado en años. Había construido muros emocionales tan altos alrededor de su corazón que había olvidado lo que se sentía ser tocado por la historia de otra persona. Su vida había sido una sucesión de logros profesionales, relaciones superficiales y una soledad que llenaba con trabajo constante. «¿Y qué haces aquí, dibujando en la calle?», preguntó, aunque ya intuía parte de la respuesta. Andrés bajó la mirada hacia sus dibujos. «A veces las personas me dan monedas por los dibujos. No es para mí», se apresuró a aclarar. «Es para ayudar en el hogar. Hermana Carmen dice que no debo salir solo, pero me gusta estar aquí afuera. Los carros pasan y puedo verlos de cerca».
José Luis observó el rostro del niño, notando las pequeñas arrugas de concentración en su frente cuando hablaba sobre automóviles. Era como verse a sí mismo 30 años atrás, cuando era un adolescente soñando con tener su propio negocio en el mundo automotriz. Pero donde él había tenido el privilegio de una familia que lo apoyó, este niño había enfrentado pérdidas que la mayoría de adultos no podrían manejar. «¿Cuál es tu carro favorito?», preguntó José Luis, señalando hacia los dibujos. Andrés se iluminó instantáneamente. «El Bugatti Veyron. Es el más rápido del mundo. Puede ir a 400 kilómetros por hora». Sus ojos brillaron mientras comenzó a hablar sobre especificaciones técnicas que José Luis no esperaba que un niño de 6 años conociera. «Tiene un motor W16 con 4 turbos. Mi papá me enseñó sobre motores antes. La pasión en la voz del niño era evidente, pero también lo era el dolor que aún llevaba por la pérdida de sus padres. José Luis sintió algo quebrándose dentro de él, una fisura en las defensas que había construido cuidadosamente durante décadas de enfocarse únicamente en el éxito material. «¿Te gustaría ver algunos carros de verdad?», preguntó José Luis impulsivamente. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera procesarlas completamente. «Conozco un lugar aquí en la ciudad donde tienen muchos modelos diferentes». Los ojos de Andrés se abrieron como platos. «¿En serio? ¿Podría? Pero primero tendríamos que hablar con...» «Hermana Carmen, ¿dijiste?». El niño asintió vigorosamente. «Está en el hogar ahora. Siempre está allí. ¿De verdad me llevaría a ver carros?». José Luis miró su reloj. Tenía una cena de negocios programada para las 8 de la noche, pero por primera vez en años, algo le parecía más importante que una reunión empresarial. «Sí», dijo con una sonrisa que sorprendió incluso a él mismo. «Pero primero, recoge tus dibujos. No podemos dejarlos aquí». Mientras Andrés doblaba cuidadosamente cada papel y los guardaba en una bolsa de plástico desgastada, José Luis se preguntó qué estaba haciendo. Él no era el tipo de persona que se involucra en situaciones como esta. Su vida estaba perfectamente compartimentalizada. Trabajo, más trabajo y ocasionalmente algo de descanso. No había espacio para complicaciones emocionales o compromisos inesperados. Pero mientras caminaban juntos por las calles de Polanco, José Luis hacia el hogar San Miguel, algo había comenzado a cambiar. El niño hablaba sin parar sobre diferentes marcas de automóviles, sus historias, sus características distintivas. Su conocimiento era impresionante, pero más que eso, su entusiasmo era contagioso. Hacía años que José Luis no sentía esa misma pasión pura por los carros que una vez lo había motivado a construir su imperio. El hogar San Miguel apareció ante ellos como un edificio de ladrillo rojo de 2 pisos, con ventanas iluminadas que proyectaban una luz cálida hacia la calle. Un pequeño jardín frontal mostraba señales de cuidado constante, con flores que habían sobrevivido a la temporada de lluvias. Era un lugar que transmitía sensación de hogar, a pesar de ser una institución. «Hermana Carmen va a estar sorprendida», dijo Andrés mientras empujaba la puerta principal. «Nunca traigo visitantes». José Luis no sabía qué esperar al entrar, pero definitivamente no era prepararse para el encuentro que cambiaría no solo esa noche, sino toda su perspectiva sobre lo que realmente importaba en la vida. La puerta del hogar San Miguel se abrió revelando un vestíbulo iluminado por lámparas de luz suave que creaban sombras cálidas en las paredes decoradas con dibujos infantiles. El aroma a cena casera flotaba en el aire, mezclándose con el sonido distante de voces de niños. José Luis se encontró en un mundo completamente ajeno a su experiencia, pero sorprendentemente acogedor. «Andrés, ¿dónde has estado?». La voz llegó desde el fondo del pasillo antes de que apareciera su dueña. Hermana Carmen era una mujer de aproximadamente 60 años, con el cabello gris recogido bajo un velo simple y ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano, pero que aún mantenían una calidez maternal. Su mirada se movió inmediatamente de Andrés hacia José Luis, y el empresario pudo sentir que estaba siendo evaluado con la precisión de un detective experimentado. «Hermana Carmen, este es el señor José Luis», dijo Andrés con emoción evidente. «Él sabe mucho de carros y dice que puede llevarme a ver algunos de verdad».
La expresión de hermana Carmen se endureció ligeramente. Durante sus 30 años administrando el orfanato, había aprendido a ser cautelosa con extraños que aparecían con promesas para los niños. Había visto demasiadas esperanzas rotas, demasiadas decepciones que dejaban a los pequeños aún más heridos que antes. «Señor», dijo, extendiendo una mano firme hacia José Luis. «Mendoza, José Luis Mendoza», respondió él, estrechando la mano de la monja y notando inmediatamente la fortaleza en su apretón. «Soy empresario, de Brasil. Me encontré con Andrés en la calle y, bueno, quedé impresionado con sus dibujos». Hermana Carmen intercambió una mirada significativa con Andrés, quien estaba prácticamente rebotando en sus pies por la emoción. «Andrés no debería estar en la calle solo», dijo con voz firme pero no hostil. «Tiene la costumbre de escaparse para dibujar». «Aunque le hemos explicado los peligros». «Lo siento, hermana Carmen», murmuró Andrés, pero su arrepentimiento era claramente superficial. «Pero mire lo que pasó. Conocí a alguien que realmente entiende de carros». José Luis observó la interacción entre la monja y el niño, notando inmediatamente el afecto genuino que existía entre ellos. Era evidente que hermana Carmen no era simplemente una administradora del orfanato, sino una figura maternal que se preocupaba profundamente por cada niño bajo su cuidado. «¿Podríamos hablar en privado?», preguntó José Luis a hermana Carmen. «Entiendo su preocupación y me gustaría explicarle mis intenciones». La monja consideró la solicitud por un momento antes de asentir. «Andrés, ve a lavarte las manos para la cena. El señor Mendoza y yo vamos a hablar en mi oficina». Mientras Andrés corría escaleras arriba, hermana Carmen guió a José Luis por un pasillo adornado con fotografías de graduaciones y eventos del orfanato. Su oficina era pequeña pero organizada, con un escritorio de madera desgastado cubierto de papeles y una estantería llena de archivos. Las paredes estaban decoradas con dibujos de niños y una gran fotografía de grupo de todos los residentes actuales. «Siéntese, por favor», dijo hermana Carmen, tomando su lugar detrás del escritorio. «Ahora, cuénteme exactamente qué tipo de interés tiene en Andrés». José Luis se sintió como si estuviera siendo entrevistado para un trabajo, pero respetó la directa aproximación de la monja. «Encontré a Andrés dibujando automóviles con una precisión que raramente he visto, incluso en diseñadores profesionales. Soy dueño de una empresa de importación de carros de lujo y, bueno, reconozco el talento cuando lo veo». «¿Y qué exactamente está proponiendo?», preguntó hermana Carmen, sus ojos nunca dejando el rostro de José Luis. «Honestamente no estoy seguro», admitió José Luis, sorprendiéndose por su propia sinceridad. «Esto no es algo que haga normalmente. Pero ese niño tiene algo especial, y siento que sería un crimen permitir que su talento se desperdicie». Hermana Carmen se reclinó en su silla, estudiando al empresario con la experiencia de alguien que había aprendido a leer las intenciones de las personas. «Señor Mendoza, en mis 30 años aquí, he visto a muchas personas bien intencionadas que se acercan con grandes planes para nuestros niños. La mayoría desaparece cuando se dan cuenta de que ayudar realmente requiere compromiso a largo plazo, no solo gestos esporádicos de generosidad». Las palabras golpearon a José Luis más fuerte de lo que esperaba. «Entiendo su escepticismo. ¿Puedo preguntarle sobre la historia de Andrés?». La expresión de hermana Carmen se suavizó ligeramente. «Llegó aquí hace 2 años, después de que sus padres fallecieran en un accidente automovilístico. Su padre, Miguel, era mecánico en un taller local. Su madre, Elena, trabajaba como secretaria. Eran personas humildes pero llenas de amor por su hijo». José Luis sintió un nudo formándose en su garganta. «¿Y desde entonces ha estado aquí?». «Sí, al principio Andrés apenas hablaba. El trauma de perder a ambos padres tan jóvenes, bueno, usted puede imaginar. Pero gradualmente comenzó a abrirse, especialmente cuando encontró esos viejos libros sobre automóviles en nuestra biblioteca. Era como si hubiera encontrado una manera de conectarse con la memoria de su padre. ¿No tiene otros familiares?». Hermana Carmen negó con la cabeza. Los padres de Andrés eran hijos únicos y los abuelos ya habían fallecido.
Estamos trabajando con los servicios sociales para encontrar una familia adoptiva, pero... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Andrés es un niño especial. Necesita una familia que entienda y apoye su pasión. Muchas familias buscan niños más pequeños o se sienten intimidadas por su intensidad cuando habla sobre automóviles. Preservó la UIFIS procesó esta información, sintiendo una extraña mezcla de tristeza por la situación del niño y algo más que no podía identificar completamente. ¿Qué pasaría si alguien quisiera involucrarse en su educación, específicamente en áreas relacionadas con su talento para el diseño automotriz? Los ojos de hermana Carmen se entrecerraron ligeramente. Eso dependería enteramente de las intenciones de esa persona y su capacidad para seguir adelante con cualquier compromiso que haga. Andrés ya ha experimentado suficiente abandono en su corta vida. Entiendo, dijo José Luis. ¿Sería posible que lo lleve a ver algunos automóviles mañana? Conozco una concesionaria aquí en la ciudad. Sería durante el día, con su supervisión completa. Hermana Carmen permaneció en silencio por varios minutos, claramente sopesando la solicitud. ¿Cuánto tiempo planea quedarse en México, señor Mendoza? Originalmente solo hasta el domingo. Pero podría extender mi estadía si fuera necesario. ¿Y después de eso, regresa a Brasil y se olvida del niño que conoció en la calle? La pregunta directa hizo que José Luis se detuviera. Era exactamente lo que había planeado hacer. Regresar a su vida perfectamente estructurada en San Paulo y continuar con sus negocios como siempre. Pero por alguna razón, la idea de olvidar a Andrés ya le parecía imposible. No lo sé, admitió finalmente. Esto es nuevo para mí. Nunca he tenido hijos. Nunca he considerado involucrarme en la vida de un niño de esta manera. Pero hay algo sobre Andrés que no puedo ignorar. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, hermana Carmen sonrió ligeramente. Al menos es honesto. Eso es más de lo que puedo decir de algunos otros que han pasado por aquí. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Andrés asomó la cabeza tímidamente. Hermana Carmen, ¿ya terminaron de hablar? La cena está lista. Entra, mijo, dijo hermana Carmen, y José Luis notó el cambio inmediato en su tono cuando se dirigía al niño. El señor Mendoza y yo hemos estado hablando sobre tu pasión por los automóviles. Los ojos de Andrés se iluminaron. ¿Significa eso que puedo ir a ver los carros mañana? Hermana Carmen miró a José Luis antes de responder. Sí, pero con condiciones. Yo los acompañaré. Y el señor Mendoza debe entender que cualquier promesa que le haga debe ser una que esté preparado para cumplir. ¡Sí!, gritó Andrés, saltando literalmente de alegría. ¡Voy a ver carros de verdad! Mientras observaba la felicidad pura en el rostro del niño, José Luis sintió algo que no había experimentado en años. La sensación de que tal vez, solo tal vez, había encontrado algo más importante que cualquier contrato de negocios que pudiera firmar. La mañana del viernes amaneció despejada, con un sol brillante que contrastaba dramáticamente con la lluvia del día anterior. Preservó el original lenguaje del texto. José Luis había dormido inquieto en su suite del hotel, su mente procesando la conversación con hermana Carmen y la extraña sensación de anticipación que sentía por el día que tenía por delante. No recordaba la última vez que había estado emocionado por algo que no fuera relacionado directamente con cerrar un negocio millonario. A las 9 en punto, su chofer lo dejó frente al Hogar San Miguel. Andrés ya estaba esperando en la entrada, vestido con la mejor ropa que tenía. Una camisa azul un poco grande para él y pantalones que habían visto mejores días, pero que estaban impecablemente limpios. En sus manos sostenía una carpeta de cartón desgastada que José Luis supuso contenía sus dibujos. «Buenos días, señor José Luis», dijo Andrés con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «¿De verdad vamos a ver carros hoy?» «Buenos días, Andrés. Y sí, vamos a ver muchos carros», respondió José Luis, sorprendiéndose de lo natural que se sentía sonreír en respuesta al entusiasmo del niño. Hermana Carmen apareció momentos después, vestida con un simple vestido gris y una chaqueta ligera.
Había algo en su postura que le decía a José Luis que seguía siendo evaluado, que esta excursión era tanto una prueba para él como una oportunidad para Andrés. El primer destino fue la concesionaria Mercedes-Benz en la zona rosa, un showroom elegante con pisos de mármol brillante y automóviles que parecían obras de arte bajo las luces profesionales. José Luis había contactado previamente al gerente, Carlos Herrera, explicándole brevemente la situación. Cuando entraron al showroom, Andrés se quedó completamente inmóvil por un momento, sus ojos moviéndose lentamente de un vehículo a otro como si fuera un niño en una tienda de dulces. Había al menos 15 automóviles diferentes en exhibición, desde un compacto clase A hasta un imponente G-Wagon negro que dominaba el centro del espacio. ¿Puedo tocarlos?, preguntó Andrés en voz baja, como si estuviera en una iglesia. Por supuesto, dijo Carlos Herrera, aproximándose al grupo con una sonrisa genuina. Era un hombre de aproximadamente 40 años, con cabello perfectamente peinado y un traje que gritaba profesionalismo automotriz. De hecho, me gustaría saber qué opinas de cada uno de ellos. José Luis observó mientras Andrés se acercaba lentamente al primer vehículo, un Mercedes AMG GT de color rojo brillante. El niño caminó alrededor del automóvil con la concentración de un experto, deteniéndose ocasionalmente para observar detalles específicos. «Este es un AMG GT», dijo Andrés después de su inspección inicial. «Tiene un motor V8 biturbo, produce aproximadamente 500 caballos de fuerza. Las líneas aerodinámicas están diseñadas para reducir la resistencia al viento, especialmente aquí», señaló hacia la parte trasera del vehículo, donde el spoiler se integra naturalmente con la carrocería. Carlos Herrera intercambió una mirada de asombro con José Luis. «¡Impresionante!». «¿Y qué me dices del interior?». Andrés presionó su cara contra la ventana del conductor. Asientos deportivos, volante de cuero perforado, pantalla digital para el tablero. Pero lo más importante es la posición del conductor. Está diseñada para que te sientas conectado con el carro, como si fueras parte de la máquina. «Increíble», murmuró Carlos. «Trabajé en esta industria durante 15 años y raramente escucho descripciones tan precisas de alguien tan joven». Hermana Carmen se acercó a José Luis mientras Andrés continuaba su exploración. «Nunca lo había visto tan animado», susurró. «Desde que llegó al hogar, este es el primer momento en que parece completamente él mismo». José Luis asintió, sintiendo algo extraño moviéndose en su pecho mientras observaba al niño. Había algo en la pasión pura de Andrés que le recordaba por qué había comenzado su propio negocio automotriz años atrás. En algún punto durante las décadas de construir su imperio, preservaba el original lenguaje del texto, convirtiéndolo simplemente en productos para vender, en lugar de obras de ingeniería que inspiraban admiración. «Señor José Luis», llamó Andrés desde el otro lado del showroom, donde estaba examinando un Mercedes clase S. «¿Puede decirme por qué eligieron este tipo de rejilla frontal para este modelo?». José Luis se acercó, notando que Carlos también se había movido para escuchar la respuesta. «Bueno, la rejilla no es solo decorativa. Ayuda a enfriar el motor, permitiendo que el aire fluya de manera más eficiente. Pero también es una declaración de diseño, algo que hace que reconozcas instantáneamente que es un Mercedes». «Como una firma», dijo Andrés, asintiendo con comprensión. «Cada marca tiene su propia firma en el diseño». «Exactamente», confirmó José Luis, impresionado por la rapidez con que el niño captaba conceptos complejos. Carlos se acercó al grupo con expresión pensativa. «Disculpen que interrumpa, pero tengo que preguntarles algo. Andrés, ¿dijeron que vives en el Hogar San Miguel?». El niño asintió, su expresión volviéndose ligeramente más cautelosa. «Es interesante», continuó Carlos, «porque yo también viví allí cuando era niño. Hermana Carmen era mucho más joven entonces, pero reconocería esa compasión en sus ojos en cualquier lugar». Hermana Carmen se acercó con curiosidad evidente. «¿Carlos Herrera? ¿El pequeño Carlos que vivió con nosotros debe ser más de 20 años?» La sonrisa que se extendió por el rostro de Carlos fue transformadora.
La misma hermana Carmen que me enseñó que los sueños valen la pena perseguir, sin importar de dónde vengas. El reencuentro inesperado añadió una nueva dimensión a la visita. Carlos comenzó a compartir historias sobre su tiempo en el orfanato, sobre cómo hermana Carmen lo había alentado a estudiar y trabajar duro. Había comenzado como lavador de carros en una concesionaria pequeña, trabajando su camino hacia arriba durante años hasta convertirse en gerente. «Ve», le dijo Carlos Andrés, «el Hogar San Miguel no es solo un lugar donde vives temporalmente, es donde aprendes que tu pasado no determina tu futuro». José Luis observó la interacción con creciente fascinación. Parecía que el destino estaba orquestando conexiones que iban más allá de la simple coincidencia. Primero había sido su encuentro fortuito con Andrés, ahora esta reunión inesperada entre hermana Carmen y uno de sus antiguos niños. «Carlos», dijo José Luis después de un momento, «¿estarías dispuesto a mostrarle a Andrés el taller de servicio? Me gustaría que vea cómo funcionan los automóviles por dentro, no solo por fuera». «Por supuesto», respondió Carlos inmediatamente. «De hecho, tenemos un AMG que está siendo desarmado para una revisión mayor. Sería perfecto para mostrarle los componentes internos». En el taller, Andrés quedó absolutamente hipnotizado. Vio motores desmontados, sistemas de transmisión, frenos, suspensiones. Hizo preguntas técnicas que sorprendieron incluso a los mecánicos más experimentados. Su capacidad para entender cómo cada pieza se relacionaba con el rendimiento general del vehículo era extraordinaria. «¿Sabe qué?», dijo el mecánico jefe después de 40 minutos de explicaciones técnicas, «este niño entiende más sobre automóviles que algunos de los aprendices que hemos tenido aquí». José Luis sintió una emoción extraña mientras observaba a Andrés absorber cada detalle como una esponja. No era solo inteligencia lo que estaba viendo, sino una pasión genuina que parecía brotar desde lo más profundo del alma del niño. Cuando finalmente salieron del taller, ya era media tarde. Hermana Carmen había permanecido en silencio durante la mayor parte de la visita, observando tanto a Andrés como a José Luis con ojos que no perdían ningún detalle. «¿Qué opinas de lo que viste hoy?», le preguntó José Luis a Andrés mientras caminaban de regreso al automóvil. «Fue mejor que cualquier cosa que hubiera soñado», respondió el niño, sus ojos aún brillando con emoción. «Pero, señor José Luis, ¿puedo preguntarle algo?». «Por supuesto». «¿Usted cree que alguien como yo, alguien que no tiene familia ni dinero, puede realmente trabajar con carros cuando sea grande?». La pregunta golpeó a José Luis como un puñetazo en el estómago. En la voz del niño había esperanza mezclada con miedo, la vulnerabilidad de alguien que había aprendido muy joven que los sueños a veces se rompen sin previo aviso. «Andrés», dijo José Luis, deteniéndose y agachándose para estar a la altura de los ojos del niño, «lo que vi hoy no fue solo inteligencia o conocimiento, vi pasión real. Y cuando tienes pasión real por algo, encuentras una manera de hacerlo realidad, sin importar de dónde vengas». Hermana Carmen se acercó al grupo. Su expresión más suave de lo que había estado durante toda la mañana. «Carlos es un ejemplo perfecto de eso, mijo. Él tampoco tenía familia ni dinero cuando era pequeño». «¿De verdad cree que es posible?», preguntó Andrés, dirigiendo la pregunta tanto a José Luis como a hermana Carmen. «Creo que eres extraordinario», respondió José Luis, sorprendiéndose por la intensidad emocional en su propia voz. «Y creo que sería un crimen no darte todas las oportunidades posibles para desarrollar tu talento». Mientras regresaban al Hogar San Miguel, José Luis se encontró tomando una decisión que cambiaría no solo la vida de Andrés, sino también la suya propia de maneras que aún no podía imaginar completamente. Esa noche, José Luis canceló su cena de negocios programada y en su lugar se sentó en el bar de su hotel con una copa de whisky que apenas había tocado, perdido en pensamientos que no podía organizar completamente. Su teléfono había sonado 3 veces con llamadas de Sao Paulo, todas relacionadas con decisiones empresariales que requerían su atención inmediata, pero por primera vez en décadas, los negocios le parecían secundarios. La imagen de Andrés explorando la concesionaria se repetía en su mente como una película en bucle.
No era solo el conocimiento técnico del niño lo que lo había impresionado, sino la forma en que sus ojos se habían iluminado con cada descubrimiento, la manera en que había tocado cada superficie como si fuera algo sagrado. José Luis no recordaba haber sentido esa misma reverencia por nada en años. Su reflexión fue interrumpida cuando su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «Señor Mendoza, soy Carlos Herrera. ¿Podríamos hablar mañana? Hay algo sobre Andrés que creo que debería saber. Es importante». José Luis respondió inmediatamente, acordando encontrarse en la concesionaria a las 10 de la mañana. Pasó el resto de la noche despierto, especulando sobre qué información podría tener Carlos que fuera tan urgente. A la mañana siguiente, Carlos lo estaba esperando en su oficina con una expresión seria que contrastaba con la jovialidad del día anterior. Sobre su escritorio había una carpeta manila gruesa y una taza de café que no parecía haber sido tocada. «Gracias por venir tan temprano», dijo Carlos, gesticulando para que José Luis tomara asiento. «Después de que se fueron ayer, no pude dejar de pensar en Andrés. Había algo familiar en él, más allá de su conexión con el hogar San Miguel». José Luis se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué tipo de familiaridad? Carlos abrió la carpeta y sacó una fotografía en blanco y negro que claramente había sido tomada décadas atrás. Mostraba a un hombre joven en overoles de mecánico, de pie junto a un automóvil clásico, con una sonrisa que era inquietantemente similar a la de Andrés. Cuando Andrés mencionó que su padre se llamaba Miguel y que había sido mecánico, algo hizo clic en mi memoria. «Este es Miguel Mendoza, un mecánico que trabajó en el taller de mi abuelo hace más de 25 años», dijo Carlos, observando cuidadosamente la reacción de José Luis. José Luis tomó la fotografía con manos que temblaron ligeramente. El apellido, la profesión, algo en los rasgos faciales del hombre en la imagen. «¿Mendoza dijiste?» «Sí, Miguel Mendoza. Trabajó para mi abuelo durante aproximadamente 3 años antes de abrir su propio taller pequeño. Era conocido por ser excepcionalmente talentoso. Podía diagnosticar problemas de motor simplemente escuchando. Pero lo que más recuerdo de las historias de mi abuelo era que Miguel siempre hablaba de un hermano mayor que se había ido a Brasil para hacer negocios». El corazón de José Luis se detuvo. ¿Brasil? Específicamente Sao Paulo. Miguel solía decir que su hermano mayor había prometido volver por él cuando tuviera éxito, pero perdieron contacto después de algunos años. Miguel nunca dejó de esperar noticias de él. José Luis sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Sacó su billetera y extrajo una fotografía vieja que siempre llevaba consigo. Una imagen de él y su hermano menor, Miguel, tomada el día antes de que José Luis partiera hacia Brasil a los 22 años. Los dos hermanos tenían los brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo hacia la cámara, con la confianza de la juventud que cree que las separaciones son siempre temporales. Carlos comparó las dos fotografías en silencio, sus ojos moviéndose entre la cara del joven Miguel en la imagen de José Luis y el Miguel mecánico en la fotografía de su abuelo. «Es la misma persona», dijo finalmente. Miguel Mendoza era su hermano. Las lágrimas que José Luis había mantenido represadas durante décadas amenazaron con derramarse. Durante todos esos años de construir su imperio empresarial, había llevado la culpa de haber perdido contacto con Miguel. Al principio, preservó el original lenguaje del texto sobreviviendo en un país extranjero, trabajando 18 horas al día para establecer su negocio. Luego, cuando finalmente tuvo éxito, había intentado localizarlo, pero los cambios de direcciones y la falta de tecnología de comunicación habían hecho imposible la búsqueda. «Eso significa que Andrés es», comenzó José Luis, incapaz de completar la frase. «Su sobrino», terminó Carlos, «su sobrino que ha estado viviendo en un orfanato sin saber que tiene familia en Brasil». José Luis se hundió en su silla, abrumado por la magnitud de la revelación. Durante 2 días había sentido una conexión inexplicable con Andrés, algo que iba más allá de la impresión por su talento. Ahora todo tenía sentido. La pasión del niño por los automóviles, su comprensión intuitiva de la mecánica, incluso algunos de sus gestos faciales, todo era un eco de Miguel,
el hermano que José Luis había perdido y nunca había dejado de extrañar. ¿Andrés sabe algo sobre la familia de su padre?, preguntó José Luis cuando finalmente recuperó su voz. Según lo que me dijo hermana Carmen ayer después de que se fueron, Andrés sabe muy poco. Sus padres raramente hablaban del pasado, y cuando Miguel falleció no dejó documentos familiares. Todo lo que Andrés sabe es que su padre era huérfano y que había mencionado vagamente tener un hermano que se había ido cuando él era joven. José Luis cerró los ojos, procesando décadas de culpa que de repente se habían vuelto más pesadas. Miguel me esperó. Después de todos estos años, después de todo mi éxito, él siguió esperando. Pero ahora tiene la oportunidad de hacer algo por el hijo de Miguel, dijo Carlos suavemente. Andrés necesita familia, y usted ha estado buscando algo que le dé significado real a su vida. Ayer pude verlo en sus ojos mientras observaba al niño. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de José Luis. La pantalla mostraba el nombre de Eduardo Mendoza, su primo y socio minoritario en la empresa. José Luis había estado evitando sus llamadas durante 2 días, sabiendo que Eduardo estaría furioso por el retraso en regresar a Brasil. «Tengo que responder esto», murmuró José Luis aceptando la llamada. «José Luis, ¿dónde demonios has estado?». La voz de Eduardo atravesó el teléfono con frustración evidente. «Los socios japoneses están preguntando por qué no has regresado. El contrato de Volkswagen necesita tu firma hoy y tienes 3 reuniones perdidas con clientes importantes». «Eduardo, algo ha surgido aquí. Necesito más tiempo». «¿Más tiempo? ¿Para qué? Tu trabajo en México terminó el jueves. ¿Qué puede ser tan importante que justifique arriesgar millones en contratos?». José Luis miró la fotografía de Miguel que aún sostenía en su mano libre. «He encontrado a alguien de la familia». El silencio del otro lado de la línea duró varios segundos. «¿De qué familia hablas?». «No tienes familia, José Luis, solo tienes negocios. Encontré al hijo de Miguel, mi sobrino. Ha estado viviendo en un orfanato aquí en México City». «José Luis, escúchate. ¿Miguel? ¿Tu hermano que perdiste contacto hace décadas? Incluso si fuera cierto, no puedes dejar que sentimientos sentimentales arruinen todo lo que hemos construido. No son sentimientos sentimentales, Eduardo, es familia. La familia no paga las cuentas. La familia no mantiene empleos para 200 personas. La familia no construyó el imperio que tienes hoy». José Luis sintió la ira subiendo en su pecho. Durante años, Eduardo había sido el socio perfecto porque compartía la misma visión singularmente enfocada en el éxito financiero. Pero ahora, esa misma cualidad que una vez había valorado le parecía fría y vacía. «Eduardo, voy a extender mi estadía 1 semana más. Puedes manejar las reuniones o podemos posponerlas. Si haces esto, José Luis, si permites que esta fantasía familiar interfiera con nuestros negocios, voy a reconsiderar nuestra sociedad». «Entonces reconsidera», respondió José Luis, colgando el teléfono con más fuerza de la necesaria. Carlos había escuchado toda la conversación sin comentar, pero ahora se inclinó hacia adelante con expresión comprensiva. «Las decisiones difíciles siempre tienen un costo. La pregunta es, ¿qué costo está dispuesto a pagar y qué costo no puede permitirse pagar?». José Luis sabía exactamente a qué se refería Carlos. El costo de alejarse de Andrés ahora, sabiendo que era el hijo de Miguel, sería insoportable. Pero el costo de quedarse podría ser todo lo que había construido profesionalmente durante 30 años. «Carlos, necesito un favor. ¿Podrías acompañarme al Hogar San Miguel? Creo que es hora de que Andrés y hermana Carmen sepan la verdad sobre quién soy realmente». Mientras se dirigían hacia el orfanato, preserva el original lenguaje del texto. La decisión más importante de su vida, elegir entre el legado empresarial que había construido y la familia que acababa de redescubrir. Por primera vez en décadas, sabía exactamente cuál era la elección correcta. El viaje de regreso al Hogar San Miguel transcurrió en silencio contemplativo. José Luis observaba por la ventana del automóvil las calles de la Ciudad de México, pero su mente estaba perdida en recuerdos de su hermano Miguel que no había visitado en años.
La imagen del joven mecánico en la fotografía había desbloqueado una avalancha de memorias. Miguel reparando bicicletas en el patio trasero de su casa de la infancia, sus manos siempre manchadas de grasa, pero capaces de arreglar cualquier cosa mecánica que se pusiera delante de él. Carlos conducía en silencio respetuoso, ocasionalmente observando a José Luis a través del espejo retrovisor. Como alguien que había crecido en el sistema de orfanatos, preservaba profundamente la importancia de las conexiones familiares perdidas y encontradas. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría múltiples vidas de maneras fundamentales. Cuando llegaron al orfanato, hermana Carmen los recibió en la puerta con una expresión curiosa. Era inusual que José Luis regresara 2 días consecutivos, especialmente acompañado por Carlos. Sus instintos maternales, afinados por décadas de cuidar niños, le decían que algo importante estaba a punto de revelarse. «Buenos días, señor Mendoza», Carlos saludó, gesticulando para que entraran. «Andrés está en el patio trasero, dibujando los automóviles que vio ayer. No ha hablado de otra cosa desde que regresaron». «Hermana Carmen», dijo José Luis, su voz cargada de una emoción que luchaba por controlar. «Necesitamos hablar con usted antes de ver a Andrés. Es sobre su familia, su verdadera familia». Los ojos de la monja se entrecerraron ligeramente, su instinto protector activándose inmediatamente. Durante los 2 años que Andrés había vivido bajo su cuidado, había aprendido a ser cautelosa con cualquier reclamación relacionada con la familia del niño. Demasiadas veces había visto esperanzas rotas y promesas incumplidas. En su oficina, José Luis colocó cuidadosamente las 2 fotografías sobre el escritorio de la monja. La imagen de él y Miguel de hace 30 años y la fotografía del mecánico que Carlos había conservado. Hermana Carmen las estudió en silencio, sus ojos moviéndose entre las imágenes con creciente comprensión. «Miguel Mendoza era mi hermano menor», comenzó José Luis, su voz apenas por encima de un susurro. «Perdí contacto con él cuando vine a Brasil hace 30 años para construir mi negocio. Intenté encontrarlo años después, cuando ya tenía éxito, pero las direcciones habían cambiado, no había manera de localizarlo». Hermana Carmen levantó la vista de las fotografías, su expresión mezclando sorpresa con una comprensión creciente. «¿Está diciendo que usted es el hermano que Miguel mencionaba ocasionalmente? ¿El que se fue a Brasil?» «Sí», confirmó José Luis. «Y eso hace que Andrés sea mi sobrino, el hijo del hermano que nunca dejé de extrañar, viviendo en un orfanato mientras yo construía un imperio empresarial sin saber que mi propia familia me necesitaba». Carlos se inclinó hacia adelante para añadir contexto. «Mi abuelo conservó registros detallados de todos los mecánicos que trabajaron para él. Miguel Mendoza trabajó en su taller desde 1998 hasta 2001. Siempre hablaba de su hermano mayor que había prometido regresar cuando tuviera éxito en Brasil». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de hermana Carmen mientras procesaba la magnitud de la revelación. En sus 30 años administrando el orfanato, había visto muchas reuniones familiares, pero nunca una que involucrara tan profundamente el destino y la pérdida redescubierta. «¿Andrés sabe algo de esto?», preguntó finalmente. «Todavía no», respondió José Luis. «Quería hablar con usted primero, entender cómo debemos manejar esta situación para que sea mejor para él». Hermana Carmen se reclinó en su silla, sus manos entrelazadas mientras consideraba las implicaciones. «Andrés ha estado buscando pertenencia desde que llegó aquí. La idea de que tiene familia real que lo quiere y puede proporcionarle oportunidades, podría ser abrumadora para él». «O podría ser exactamente lo que ha estado esperando sin saberlo», sugirió Carlos. «Hay algo más», dijo José Luis, sacando su teléfono para mostrar fotografías de su empresa en Sao Paulo. «Tengo los recursos para darle a Andrés no solo una familia, sino también las mejores oportunidades educativas relacionadas con su pasión por los automóviles. Universidades, internados en las mejores compañías automotrices del mundo, acceso a tecnología de diseño de vanguardia».
Hermana Carmen estudió las imágenes en el teléfono, oficinas modernas, showrooms elegantes, automóviles de lujo que representaban el éxito que José Luis había construido durante décadas. Es impresionante, admitió. Pero señor Mendoza, Andrés no es solo un proyecto o una inversión, es un niño que ha experimentado pérdida traumática, necesita amor y estabilidad, no solo oportunidades. Lo entiendo, respondió José Luis, y puedo ofrecerle ambas cosas, pero más que eso, él puede darme algo que no sabía que me faltaba, una razón para que todo lo que he construido tenga significado real. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Andrés apareció en el umbral sosteniendo una hoja de papel con un dibujo fresco. Hermana Carmen, terminé el dibujo del Mercedes que vimos ayer. ¿Puedo mostrárselo al señor José Luis? Los tres adultos intercambiaron miradas significativas. El momento había llegado, querían o no estar preparados para él. «Entra, mijo», dijo hermana Carmen, su voz más suave de lo usual. «De hecho, el señor José Luis tiene algo muy importante que contarte». Andrés entró completamente en la oficina, sus ojos moviéndose curiosamente entre los adultos. Podía sentir que algo importante estaba sucediendo, pero no podía identificar exactamente qué. José Luis se agachó para estar a la altura de los ojos del niño, tomando las fotografías en sus manos. «Andrés, ¿tu papá te habló alguna vez sobre su familia? ¿Sobre si tenía hermanos o hermanas?» El niño frunció el ceño, concentrándose. A veces mencionaba a un hermano mayor. Decía que se había ido a Brasil cuando papá era joven, pero que algún día regresaría. Sus ojos se iluminaron ligeramente. «¿Por qué pregunta? ¿Brasil es donde usted vive?» «Sí, Andrés. Y tu papá tenía razón sobre su hermano mayor». José Luis mostró la fotografía de él y Miguel jóvenes. «Yo soy ese hermano. Miguel era mi hermano menor, y eso te convierte en mi sobrino». El silencio que siguió fue profundo y cargado de emoción. Andrés miró la fotografía, luego a José Luis, luego de vuelta a la fotografía. Su mente de 6 años luchaba por procesar información que cambiaría fundamentalmente su comprensión de su lugar en el mundo. ¿Usted es familia mía?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Sí», respondió José Luis, sintiendo que su propia voz se quebraba. «Eres la familia que pensé que había perdido para siempre». Andrés se quedó inmóvil por un momento que pareció durar una eternidad. Luego, sin previo aviso, se lanzó hacia José Luis, rodeando su cuello con sus pequeños brazos en un abrazo que contenía años de soledad y la esperanza repentina de pertenencia. José Luis cerró los ojos mientras sostenía al niño, sintiendo décadas de culpa y arrepentimiento comenzando a transformarse en algo completamente diferente: propósito y amor incondicional. Por primera vez en su vida adulta, entendía completamente lo que significaba tener algo más valioso que cualquier éxito empresarial. Hermana Carmen observaba la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Carlos había sacado discretamente su teléfono para capturar el momento, entendiendo instintivamente que estaba presenciando algo que cambiaría múltiples vidas para siempre. «¿Eso significa que no voy a estar más solo?», preguntó Andrés, su voz amortiguada contra el hombro de José Luis. «Nunca más», prometió José Luis. «Nunca, nunca más vas a estar solo». Los días siguientes pasaron como un torbellino de emociones intensas y decisiones que tendrían consecuencias de por vida. José Luis había tomado una suite adicional en el hotel para poder trabajar mientras iniciaba los procesos legales necesarios para reclamar la custodia de Andrés. Sus abogados en Sao Paulo trabajaban 24 horas al día coordinando con especialistas en Derecho Internacional de Adopción en México. El proceso no era simple. Aunque José Luis pudiera probar genéticamente que era tío de Andrés, las autoridades mexicanas requerían evaluaciones psicológicas exhaustivas, verificaciones de antecedentes y aprobación de los servicios sociales tanto en México como en Brasil. La burocracia que normalmente habría frustrado a José Luis ahora le parecía un obstáculo menor comparado con la posibilidad de darle una familia real a su sobrino. Andrés había estado flotando en una nube de felicidad desde la revelación.
Por primera vez desde la muerte de sus padres, había alguien en el mundo que estaba biológicamente conectado con él, alguien que compartía sus genes y, milagrosamente, su pasión por los automóviles. Pasaba las tardes en el hotel con José Luis dibujando diseños de carros mientras su tío trabajaba en llamadas de negocios que sonaban cada vez más tensas. «Señor José Luis», dijo Andrés durante una de esas tardes, levantando la vista de un dibujo particularmente elaborado de un Bugatti, «¿es verdad que usted tiene una empresa muy grande en Brasil?» José Luis pausó en medio de revisar contratos para mirar a su sobrino. «Sí, Andrés, es bastante grande. Importamos automóviles de lujo y los vendemos en toda Sudamérica». «¿Y eso significa que usted es muy rico?» La pregunta directa del niño lo hizo sonreír. «Sí, supongo que sí lo soy». Andrés consideró esto por un momento antes de continuar. «¿Pero ser rico es más importante que tener familia?» La pregunta golpeó a José Luis como un puñetazo en el estómago. Durante 30 años, había operado bajo la asunción de que el éxito financiero era la meta suprema de la vida. Ahora, un niño de 6 años lo estaba confrontando con una pregunta que cuestionaba toda su filosofía de vida. «¿Por qué preguntas eso, Andrés?» «Porque escuché su conversación telefónica ayer. El hombre sonaba muy enojado porque usted se está quedando aquí conmigo en lugar de regresar a trabajar». José Luis suspiró, dándose cuenta de que había subestimado la percepción del niño. «Andrés, mi socio Eduardo está preocupado porque algunos negocios importantes están esperando, pero tú eres más importante que cualquier negocio. Pero, ¿qué pasa si pierde mucho dinero por mi culpa?» La inocencia de la pregunta reveló la profundidad de la preocupación de Andrés. Incluso a los 6 años, el niño estaba dispuesto a sacrificar su propia felicidad para proteger a alguien que amaba. Era una madurez que rompía el corazón y que recordaba a José Luis exactamente por qué había tomado las decisiones que había tomado. «Andrés, mírame», dijo José Luis, dejando completamente de lado sus documentos. «¿Recuerdas lo que te dije sobre la pasión real? Toda mi vida he sentido pasión por los automóviles y por construir negocios. Pero ahora he descubierto algo que me apasiona aún más: ser tu familia. Y cuando tienes pasión real por algo, encuentras una manera de hacerlo funcionar, sin importar los obstáculos». El niño sonrió, pero José Luis podía ver que la preocupación persistía en sus ojos. Era una carga demasiado pesada para alguien tan joven, pero también era evidencia de la bondad fundamental del carácter de Andrés. Esa noche, después de que Andrés regresara al orfanato, José Luis recibió una llamada que había estado temiendo. Eduardo no estaba llamando solo como socio preocupado. Había volado a México City y estaba en el lobby del hotel exigiendo una reunión inmediata. Cuando Eduardo entró a la suite de José Luis 20 minutos después, su frustración era palpable. Era un hombre de 45 años, impecablemente vestido y acostumbrado a que los negocios fueran la prioridad número 1 en todas las situaciones. Ver a su primo y socio aparentemente tirando por la borda décadas de trabajo duro por un impulso emocional lo tenía al borde de la furia. «José Luis, esto tiene que parar», comenzó Eduardo sin preámbulos. «He pasado la última semana manejando crisis que tú deberías estar resolviendo. Los japoneses están considerando cancelar el contrato. Volkswagen nos dio un ultimátum: firmas mañana o buscan otro distribuidor. Y Audi está preguntando si nuestra empresa es estable a largo plazo». José Luis se sirvió un whisky y le ofreció uno a Eduardo, quien lo rechazó con un gesto impaciente. «Eduardo, entiendo tu preocupación, pero esto es familia. Es el hijo de mi hermano Miguel». «¡Miguel está muerto!», explotó Eduardo. «Ha estado muerto durante años. Tú construiste un imperio sin él, y ahora estás dispuesto a destruirlo por un niño que ni siquiera conocías hace una semana». «No lo estoy destruyendo. Estoy encontrando una manera de que tenga significado real». Eduardo se paseó por la habitación como un animal enjaulado. ¿Significado real? ¿Qué tiene más significado que empleos para 200 familias? ¿Qué productos de calidad para miles de clientes? ¿Qué el respeto que hemos ganado en toda la industria automotriz? Todo eso sigue siendo importante, Eduardo,
Pero ahora tengo algo más importante también. No puedes tener ambas cosas, José Luis. Los negocios requieren dedicación completa, requieren sacrificio, requieren que pongas las emociones a un lado y tomes decisiones racionales. José Luis tomó un sorbo de su whisky, considerando las palabras de su primo. Durante 30 años había vivido exactamente por esa filosofía. Había sacrificado relaciones, salud, conexiones emocionales, todo en el altar del éxito empresarial. Y había funcionado. Era inmensamente exitoso financieramente. Pero también estaba fundamentalmente solo, hasta ahora. ¿Y si te dijera que hay una manera de hacer ambas cosas?, preguntó José Luis finalmente. Te diría que estás delirando. José Luis se acercó a su laptop y abrió una presentación que había estado trabajando durante los últimos 2 días. ¿Qué pasaría si expandiéramos a México? No solo importación, sino fabricación local. Asociaciones con talleres mexicanos, programas de entrenamiento para jóvenes interesados en la industria automotriz. Eduardo miró la pantalla con escepticismo. Eso requeriría inversión masiva, años de desarrollo, riesgo enorme. Sí, pero también representaría crecimiento exponencial. México tiene costos laborales más bajos que Brasil, acceso directo al mercado estadounidense y una cultura automotriz fuerte. José Luis hizo clic a través de diapositivas que mostraban proyecciones financieras y análisis de mercado. He estado trabajando en esto con consultores locales, los números son prometedores. ¿Y esto te permitiría quedarte en México con el niño? Me permitiría dividir mi tiempo entre Brasil y México. Andrés podría mantener sus raíces culturales mientras tiene acceso a oportunidades educativas internacionales, y nosotros podríamos convertir nuestra empresa regional en una verdadera potencia continental. Eduardo estudió los números en silencio, su mente empresarial procesando automáticamente las implicaciones. A pesar de su frustración personal, no podía negar que la propuesta tenía mérito financiero. Esto seguiría siendo enormemente arriesgado, dijo finalmente. Todo crecimiento real es arriesgado, Eduardo, pero el mayor riesgo sería perder la oportunidad de expandirnos cuando tenemos el capital y la experiencia para hacerlo correctamente. ¿Y si falla? ¿Si los costos de expansión drenan nuestras reservas y perdemos nuestra posición en Brasil? José Luis cerró la laptop y miró directamente a su primo. Eduardo, durante 30 años hemos construido algo impresionante juntos. Pero lo construimos sin alma, sin propósito real más allá de la acumulación de riqueza. Ahora tengo la oportunidad de darle alma a todo lo que hemos hecho, de crear algo que trascienda simplemente hacer dinero. Los negocios exitosos no necesitan alma, José Luis, necesitan eficiencia y ganancia. Tal vez esa sea exactamente la mentalidad que necesitamos cambiar. La conversación continuó hasta altas horas de la madrugada, con Eduardo presentando objeciones prácticas y José Luis defendiendo una visión que mezclaba corazón con números. Al final, no llegaron a una resolución completa, pero Eduardo había acordado darle a José Luis 2 semanas más para presentar un plan de expansión detallado que podría satisfacer tanto sus responsabilidades familiares como empresariales. Mientras Eduardo salía de la suite, se volteó una última vez hacia su primo. José Luis, espero que sepas lo que estás haciendo, porque si esto falla, no solo perderás tu empresa, también le fallarás a ese niño que ahora depende de ti. Cuando la puerta se cerró, José Luis se quedó solo con sus pensamientos y la comprensión de que las próximas semanas determinarían no solo su futuro empresarial, sino también si podría cumplir la promesa que le había hecho a Andrés de que nunca más estaría solo. Las 2 semanas siguientes transformaron la vida de José Luis en una montaña rusa de negociaciones legales, planificación empresarial y momentos de conexión profunda con Andrés que lo llenaban de una felicidad que no había experimentado jamás. Sus días comenzaban a las 5 de la mañana con llamadas a Sao Paulo. Continuaban con reuniones con abogados especializados en adopción internacional. Y terminaban con tardes en el Hogar San Miguel, donde observaba a su sobrino florecer bajo la atención y el amor que finalmente había encontrado. La burocracia mexicana había demostrado ser más compleja de lo que José Luis había anticipado inicialmente.
María Elena Vázquez, la trabajadora social asignada al caso de Andrés, había programado múltiples evaluaciones para determinar si José Luis era un candidato apropiado para la custodia. A pesar de su éxito financiero y la prueba genética que confirmaba su relación familiar con el niño, el sistema requería garantías de que Andrés no sería desarraigado de su cultura mexicana o utilizado como un proyecto de caridad que podría ser abandonado cuando la novedad se desvaneciera. Señor Mendoza, le había dicho María Elena durante una de sus evaluaciones más intensas, he visto muchos casos de adopción internacional. Los más exitosos son aquellos donde el padre adoptivo demuestra comprensión y respeto por la cultura del niño, no solo la capacidad de proporcionarle ventajas materiales. José Luis había respondido presentando un plan detallado que mostraba cómo Andrés mantendría conexiones regulares con México, incluyendo visitas frecuentes al Hogar San Miguel, clases de historia y cultura mexicana y la preservación del español como su idioma principal en casa. Más importante aún, había propuesto que hermana Carmen actuara como supervisora cultural, una guardiana que aseguraría que Andrés nunca perdiera sus raíces. Mientras tanto, las negociaciones empresariales con Eduardo habían llegado a un punto crítico. Los números para la expansión mexicana eran sólidos, pero requerían una inversión inicial de $25 millones y una reestructuración completa de sus operaciones brasileñas. Eduardo había traído a sus propios consultores financieros, quienes habían identificado riesgos significativos en el plan. José Luis le había dicho a Eduardo durante una reunión particularmente tensa en la oficina temporal que había establecido en la Ciudad de México, los números pueden funcionar, pero solo si dedicas el 90% de tu tiempo durante los próximos 3 años a supervisar personalmente la expansión. ¿Cómo vas a hacer eso mientras crías a un niño de 6 años? La pregunta había golpeado en el corazón de la ansiedad que José Luis había estado sintiendo. Quería darle todo a Andrés: amor, tiempo, atención, oportunidades. Pero también tenía responsabilidades hacia los 200 empleados cuyas familias dependían del éxito continuo de su empresa. La presión de equilibrar ambas demandas estaba comenzando a afectar su sueño y su salud. Fue durante una de esas noches de insomnio que recibió una llamada inesperada de Carlos Herrera. El gerente de la concesionaria Mercedes-Benz había estado siguiendo de cerca la situación y tenía una propuesta que podría cambiar todo. José Luis, he estado pensando en nuestra conversación sobre la expansión mexicana. ¿Qué pasaría si no tuvieras que empezar desde cero?, había dicho Carlos. Tengo contactos en toda la industria automotriz mexicana. Distribuidores establecidos, talleres con reputación sólida, gente que conoce el mercado local íntimamente. ¿Estás proponiendo una red de asociaciones en lugar de construir desde cero? Exactamente. En lugar de invertir 25 millones en infraestructura nueva, podrías invertir 10 millones en asociaciones estratégicas con empresas mexicanas que ya tienen la infraestructura y el conocimiento local. Tú aportas el acceso a proveedores internacionales y la expertise en importación. Ellos aportan el conocimiento del mercado y las operaciones locales. La idea era brillante en su simplicidad. José Luis había estado pensando como el empresario brasileño que era: construir todo desde cero, mantener control total, minimizar dependencias externas. Pero Carlos estaba proponiendo un enfoque más colaborativo que reduciría riesgos, costos y tiempo de implementación. Durante los días siguientes, José Luis y Carlos trabajaron 18 horas diarias desarrollando una propuesta completamente nueva. Identificaron 12 empresas mexicanas que serían socios ideales, desde distribuidores regionales hasta talleres especializados en vehículos de lujo. La estructura financiera era mucho más conservadora, pero también más sostenible a largo plazo. El punto de inflexión llegó cuando Andrés, quien había estado observando silenciosamente las tensiones que rodeaban a su tío, tomó una decisión que sorprendió a todos los adultos involucrados. «Señor José Luis», le dijo durante una de sus tardes juntos en el hotel, «quiero mostrarle algo». Andrés sacó de su mochila un cuaderno que José Luis no había visto antes. Estaba lleno de dibujos, pero no eran los bocetos usuales de automóviles.
En su lugar, contenía diseños detallados de lo que claramente era una escuela o centro de entrenamiento automotriz. ¿Qué es esto, Andrés? Es mi idea para ayudar a otros niños como yo, niños que viven en el Hogar San Miguel y que también aman los carros pero no tienen oportunidades para aprender sobre ellos, explicó el niño con una seriedad que contrastaba con su edad. Hermana Carmen me contó que usted está teniendo problemas decidiendo entre su empresa y nuestra familia. Pensé que tal vez podríamos hacer algo que ayudara con ambas cosas. Preserva los dibujos con asombro creciente. Andrés había diseñado salones de clase, talleres, áreas de exhibición, incluso dormitorios para estudiantes. Los detalles mostraban una comprensión sofisticada de lo que se necesitaría para crear un programa educativo real. Andrés, esto es extraordinario. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? Bueno, usted dice que quiere expandir su empresa a México. Y yo quiero ayudar a otros niños que no tienen familia pero que podrían tener talento como yo. ¿Qué pasaría si su empresa mexicana incluyera una escuela especial para niños huérfanos que quieren aprender sobre carros? La simplicidad y brillantez de la propuesta dejó a José Luis sin palabras. Andrés había identificado intuitivamente una manera de combinar propósito social con éxito empresarial, creando algo que beneficiaría a múltiples comunidades mientras generaba valor económico real. Esa noche, José Luis trabajó hasta el amanecer desarrollando los detalles de lo que comenzó a llamar Proyecto Miguel, en honor a su hermano. Sería una asociación entre su empresa, el Hogar San Miguel, e instituciones educativas mexicanas para crear el primer centro de entrenamiento automotriz especializado en estudiantes de bajos recursos. El programa proporcionaría becas completas, incluyendo alojamiento y alimentación, para jóvenes de 14 a 18 años que demostraran actitud y pasión por la industria automotriz. Los graduados tendrían garantizadas oportunidades de empleo en la red de socios de José Luis, creando un pipeline de talento que beneficiaría tanto a los estudiantes como a las empresas participantes. Cuando presentó la idea a Eduardo la mañana siguiente, su primo se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando los números y las proyecciones sociales. Es audaz, admitió finalmente Eduardo, y podría funcionar. Pero también añade una capa completamente nueva de complejidad a nuestras operaciones. Eduardo, durante 30 años hemos construido una empresa exitosa. Ahora tenemos la oportunidad de construir un legado que trascienda simplemente hacer dinero. Un legado que Miguel habría estado orgulloso de ver. ¿Y estás preparado para el compromiso que esto requiere? No solo financiero, sino personal. Esto significaría establecerte permanentemente entre México y Brasil, supervisar no solo operaciones comerciales, sino también programas educativos. José Luis miró hacia la ventana de la oficina, donde podía ver el Hogar San Miguel en la distancia. Eduardo, hace un mes mi vida tenía un solo propósito: hacer dinero. Ahora tengo la oportunidad de hacer dinero mientras marco una diferencia real en las vidas de niños que están en la misma situación en la que estuve, Andrés. No puedo imaginar un uso mejor para todo lo que hemos construido. La decisión final vino cuando María Elena Vázquez aprobó oficialmente la adopción de Andrés, citando no solo la estabilidad financiera que José Luis podía proporcionar, sino también su comprensión demostrada de las necesidades emocionales y culturales del niño. El proyecto Miguel había sido un factor decisivo, mostrando que José Luis veía a Andrés no como un objeto de caridad, sino como un socio en la creación de algo que beneficiaría a toda una comunidad. Eduardo, enfrentado con la realidad de que José Luis procedería con o sin su apoyo, finalmente aceptó la reestructuración de la empresa. Pero esto viene con condiciones, había dicho. Contratamos los mejores consultores educativos internacionales. Establecemos métricas de éxito claras tanto para las operaciones comerciales como para los programas sociales. Y si en cualquier momento el aspecto social comienza a comprometer la viabilidad financiera, reevaluamos completamente. José Luis había aceptado todas las condiciones. Por primera vez en semanas, sintió que todos los elementos de su nueva vida estaban comenzando a alinearse de maneras que parecían no solo posibles, sino inevitables.
6 meses después, José Luis se encontraba en el patio del que una vez había sido el Hogar San Miguel y que ahora se había transformado en el Instituto Técnico Miguel Mendoza. La antigua estructura había sido completamente renovada, con nuevos laboratorios automotrices, salones de clase equipados con la última tecnología y dormitorios modernos que proporcionaban un ambiente cálido y acogedor para 40 estudiantes becados de toda México. Andrés, ahora oficialmente Andrés Mendoza, corría entre los estudiantes mayores que habían llegado para el primer semestre del programa. A los 7 años, era demasiado joven para ser estudiante formal, pero había sido designado como embajador junior del instituto, ayudando a mostrar las instalaciones a visitantes y compartiendo su propia historia como inspiración para los nuevos estudiantes. «¡Tío José Luis!», gritó Andrés desde el otro lado del patio, usando el título que había adoptado naturalmente y que llenaba el corazón de José Luis cada vez que lo escuchaba. «El señor Carlos dice que el primer Volkswagen de prueba llegará esta tarde». José Luis sonrió, observando cómo su sobrino había florecido durante los últimos meses. El niño había crecido no solo físicamente, sino emocionalmente. La seguridad de tener una familia había liberado una confianza natural que se manifestaba en todo, desde su manera de interactuar con otros niños hasta su creciente sofisticación en sus dibujos técnicos. Hermana Carmen se acercó a José Luis, llevando una carpeta con reportes de progreso de los primeros estudiantes. A los 61 años, había aceptado el puesto de directora de bienestar estudiantil, una posición que le permitía continuar su trabajo pastoral mientras supervisaba los aspectos no académicos del programa. «Los números del primer trimestre son excepcionales», le informó, entregándole la carpeta. 100% de retención estudiantil, calificaciones promedio del 85% y, lo más importante, informes psicológicos que muestran niveles significativamente mejorados de autoestima y esperanza para el futuro en todos los estudiantes. José Luis revisó los reportes con satisfacción profunda. El proyecto Miguel había superado todas las expectativas iniciales, tanto en términos de impacto social como de viabilidad financiera. Las empresas socias estaban reportando que los estudiantes del instituto llegaban con niveles de preparación y motivación superiores a los de programas técnicos tradicionales. «¿Y cómo está manejando Eduardo las operaciones en Brasil?», preguntó hermana Carmen, quien había desarrollado un interés genuino en todos los aspectos del negocio que hacía posible el instituto. «Mejor de lo que cualquiera de nosotros esperaba», respondió José Luis. «Resulta que delegar más responsabilidades a él ha liberado su potencial de liderazgo de maneras que nunca anticipé. La empresa brasileña está teniendo su año más rentable en la historia, y las operaciones mexicanas ya están generando ganancia después de solo 6 meses». Carlos Herrera se unió al grupo, llevando consigo a un joven de 17 años que José Luis reconoció como Roberto Guzmán, uno de los estudiantes estrella del primer grupo. «Señor Mendoza», dijo Roberto con respeto evidente, «quería agradecerle personalmente antes de partir hacia Alemania. La beca para entrenar en BMW nunca habría sido posible sin este programa». José Luis estrechó la mano del joven, recordando su propia juventud cuando soñaba con oportunidades que parecían imposiblemente lejanas. «Roberto, tú ganaste esa beca con tu talento y dedicación. El instituto solo proporcionó la plataforma. Asegúrate de regresar y enseñar a la próxima generación lo que aprendas en Europa». «Por supuesto, señor, es una promesa». Mientras Roberto se alejaba para continuar sus preparativos de viaje, José Luis sintió una satisfacción que nunca había experimentado durante sus décadas de éxito empresarial puramente financiero. Estaba presenciando el impacto tangible de decisiones que habían priorizado propósito sobre ganancia, aunque paradójicamente habían resultado en ambas cosas. «Tío José Luis», Andrés había regresado, esta vez con un cuaderno nuevo lleno de sus últimos diseños. «Terminé los planos para el centro de exhibición que discutimos. ¿Quiere verlos?». José Luis se agachó para revisar los dibujos de su sobrino, que ahora incluían no solo automóviles, sino conceptos arquitectónicos complejos. Durante los últimos meses, Andrés había comenzado clases particulares de dibujo técnico y diseño. Y su progreso había sido espectacular. «Estos son increíbles, Andrés.
Especialmente me gusta cómo incluiste espacios para que los estudiantes presenten sus propios proyectos. Bueno, aprendí de usted que los mejores negocios son aquellos donde todos tienen oportunidad de contribuir algo especial. José Luis intercambió una mirada significativa con hermana Carmen. A los 7 años, Andrés ya estaba internalizando lecciones sobre liderazgo y colaboración que habían tomado a José Luis décadas aprender. La ceremonia de inauguración oficial del instituto estaba programada para la tarde, con representantes del gobierno mexicano, empresarios de la industria automotriz y medios de comunicación internacionales. Pero para José Luis, el momento más significativo ya había ocurrido: ver a Andrés encontrar no solo una familia, sino un propósito que conectaba su talento individual con el bienestar de una comunidad más amplia. Señor Mendoza. La voz de María Elena Vázquez interrumpió sus reflexiones. La trabajadora social había venido para su inspección trimestral de seguimiento de la adopción, pero José Luis sabía que su visita se había vuelto más ceremonial que evaluativa. María Elena, gracias por venir. ¿Cómo van las evaluaciones? Completamente positivas, como esperaba. Andrés está prosperando académica, emocional y socialmente. Más importante aún, ha mantenido conexiones fuertes con su cultura mexicana mientras desarrolla una identidad bicultural saludable. José Luis asintió, sintiendo un orgullo profundo no solo por Andrés, sino por el proceso completo que había honrado tanto las necesidades del niño como las complejidades culturales involucradas. Hay algo más, continuó María Elena. Tenemos otros niños en el sistema que han expresado interés específico en programas relacionados con automóviles después de escuchar sobre el éxito de Andrés. ¿El instituto estaría interesado en expandir para incluir estudiantes más jóvenes? José Luis miró hacia Andrés, quien había estado escuchando la conversación con interés evidente. ¿Qué opinas, Andrés? ¿Te gustaría ayudar a diseñar programas para niños de tu edad? Los ojos del niño se iluminaron con entusiasmo. Sí, podríamos tener clases especiales los fines de semana y campamentos de verano donde los niños aprendan sobre diferentes tipos de carros y tal vez construyan modelos pequeños. Hermana Carmen sonrió con orgullo maternal. Y yo conozco exactamente qué otros orfanatos tienen niños que se beneficiarían de esas oportunidades. Mientras el grupo continuaba planificando expansiones futuras, José Luis se tomó un momento para absorber la transformación completa que su vida había experimentado. 6 meses atrás, había sido un empresario exitoso pero fundamentalmente solitario, midiendo su valor únicamente en términos de ganancia financiera. Ahora era padre, mentor, líder comunitario y más exitoso empresarialmente que nunca. Todo porque había elegido el amor y el propósito sobre el control y la acumulación. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, creando un resplandor dorado que iluminaba el patio del instituto. Los estudiantes estaban reuniéndose para la cena, sus voces llenando el aire con conversaciones animadas sobre proyectos, sueños y posibilidades que antes habían parecido imposibles. «Tío José Luis», dijo Andrés, tomando su mano mientras observaban la escena, «¿cree que mi papá estaría orgulloso de lo que hemos construido aquí?» José Luis sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras pensaba en Miguel, el hermano que había perdido pero cuyo legado ahora vivía no solo en Andrés, sino en cada estudiante que se beneficiaría del instituto. «Andrés, creo que tu papá estaría más que orgulloso». Creo que estaría asombrado de ver cómo su hijo tomó la tragedia de perder a sus padres y la transformó en esperanza para tantos otros niños. ¿Y usted está feliz? ¿Realmente feliz? José Luis miró a su sobrino, luego hacia el instituto bullendo de actividad, luego hacia hermana Carmen y Carlos y todos los otros adultos que habían ayudado a convertir un encuentro fortuito en una transformación de vida completa. Andrés, durante 50 años pensé que sabía lo que significaba el éxito, pero no tenía idea de lo que realmente significaba hasta que te conocí y descubrí que tener una familia y un propósito real vale más que todo el dinero del mundo. Mientras caminaban hacia el edificio principal para unirse a los estudiantes para la cena, José Luis sintió una paz profunda asentándose en su corazón. Había encontrado no solo a un sobrino, sino un camino hacia una versión de sí mismo que nunca había sabido que era posible. Y en el proceso,
Había aprendido que los mejores regalos de la vida a menudo vienen disfrazados como interrupciones inesperadas a planes perfectamente organizados. El Instituto Técnico Miguel Mendoza continuaría creciendo, impactando cientos de vidas jóvenes a lo largo de los años. Andrés crecería para convertirse en un diseñador automotriz renombrado internacionalmente, pero más importante aún, en un líder que nunca olvidaría la importancia de usar el éxito para elevar a otros. Y José Luis aprendería que el verdadero legado no se mide en números de cuentas bancarias, sino en las vidas que tocas y las comunidades que ayudas a construir. La historia que había comenzado con un niño pidiendo monedas en una calle de la Ciudad de México se había convertido en algo mucho más grande, una demostración de que cuando el destino y la elección consciente se alinean, pueden crear transformaciones que benefician no solo a individuos, sino a comunidades enteras. Y en el corazón de todo estaba la lección más simple y más profunda: que el amor, cuando se combina con acción, tiene el poder de cambiar el mundo, una vida a la vez. ¿No te emocionó ver cómo José Luis encontró a su sobrino Andrés dibujando carros en la calle? El corazón se me llenó cuando este niño huérfano descubrió que tenía familia, y cómo hermana Carmen los unió con tanto amor. La transformación del empresario millonario que cambió su vida por amor verdadero me tocó el alma. Ver cómo Andrés floreció y cómo juntos crearon el Instituto Miguel para ayudar a otros niños me hizo llorar de felicidad. Comenta qué parte te llegó más al corazón. Dale like si también crees en el poder del amor familiar. Suscríbete para más historias que alimentan el alma y comparte con esa amiga que necesita escuchar sobre milagros cotidianos. Que Dios bendiga y proteja a tu familia siempre querida.